Torrijos-Carter, la historia viva de los tratados. ¿Y por qué la historia viva de los tratados? Porque vamos a tener a personas como la señora Isabel Damián, que muchos de ustedes la conocerán, pero personas como yo, o posiblemente mucho más joven que yo, no la habrán escuchado antes, no la habrán escuchado jamás. Y esa es la idea de lo que hacemos, es escarbar en la historia y traer la historia para que esté viva, ¿no? Y personas como Isabel, la señora Isabel, la doctora Isabel Damián, pues nos va a contar hoy, a través de 11 preguntas que hemos elegido, que hemos diseñado, que también ustedes han aportado, para que nos cuente de una manera muy personal, cosas que mucha gente no sabrá acerca de cómo logramos firmar los tratados Torrijos-Carter. ¿Qué pasó, digamos en todos esos episodios, en esa historia? Me gustaría, bueno, darle la palabra a Alejandra para que los salude, se presente y, bueno, también comparta algunas impresiones de este proyecto. Alejandra, cuéntanos. Feliz tarde a todas y todos. Gracias, Rob, por aceptar mi invitación a esta aventura y por co-crear esta serie. Soy hija de la doctora Isabel Damián. Me crié con la foto del general Omar Torrijos en los pasillos de la casa. Todavía están las fotos ahí. Y recuerdo ir a Cancillería de niña, ir al despacho de mi mamá y crecer rodeada de historias de la boca de mi mamá, protagonista y participante activa en muchísimos episodios de la historia de Panamá y específicamente sobre los tratados Torrijos-Carter. Algunas imágenes de referencia para ver si ustedes identifican dónde está la señora Isabel, ¿ok? Aquí vemos a la señora Isabel, pero ella después nos va a hablar un poquito más de detalle de su experiencia. Les puedo decir que la doctora Isabel Damián, institutora, esa parte es importante, así que voy a iniciar por ahí, institutora, egresada del Instituto Nacional, egresada de la Universidad de Panamá, de la carrera diplomática. Además, hizo su doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona. Ha ejercido funciones por muchísimo tiempo, su carrera dedicada a Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ejerció diferentes funciones a través de los departamentos como directora del Departamento de Europa, directora del Departamento de América Latina, y donde ejerció además como viceministra. Es una persona apasionada por el derecho internacional, se ha dedicado su vida a la diplomacia, formó parte importante de la negociación de los tratados Torrijos-Carter, tema que nos trae el día de hoy, y además a lo largo y ancho de su carrera, la verdad es que ha participado representando a Panamá en el exterior como cónsul de Panamá en Barcelona, en Austria, con concurrencia en 4 otros países de Europa y ante las Naciones Unidas en su representación en Viena. Fantástico, fantástico. Bueno. Es madre de 3, abuela de 6. Súper, súper. Bueno, se corta un poquito la comunicación, Alejandra, pero vamos bien, vamos bien. Ok, señora Isabel, sí. Y público presente. La dinámica de hoy consiste en que la señora Isabel nos va a responder 11 preguntas, de las cuales algunas de ellas fueron, digamos, proporcionadas por ustedes mismos, por el público. ¿Ok? Entonces, yo le voy a dar el espacio a una persona del público que yo voy a llamar en su momento, luego yo hago una pregunta y luego Alejandra va a hacer otra pregunta y mientras tanto, la señora Isabel en cada pregunta tiene alrededor de 4 a 5 minutos para responder. Señor Isabel, ok, la primera pregunta dice así, dice, ¿qué tan complejo fue el proceso para llegar hasta la firma de los tratados Torrijos-Carter?
el contexto histórico. Descríbanos ese momento. Bueno, sí fue complejo, claro que sí. Imagínense ustedes, era la época en que Panamá era como la guerra de David y Goliat, comparado a nosotros con ese imperio. Tratar de pretender que el canal fuera nuestro, que es una cosa absolutamente natural, que no sucedió, pero sucedió. Pónganse ustedes en el concepto de ahora. ¿Quién le va a pedir al canal de Panamá a Trump si fuera Trump el presidente de los Estados Unidos y no un señor como Carter? Fue un bendito para nosotros. Fue una situación, yo puedo decir, que todas las piezas del ajedrez coincidieron para podernos favorecer. Porque otros personajes que han tenido los Estados Unidos después de Jimmy Carter no hubiéramos podido negociar, porque no nos hubieran dado oportunidades de avanzar. Y nosotros, gracias a Dios, pudimos en un tiempo relativamente importante lograr muchísimos avances, y en los cuales yo fui parte indirecta, por supuesto. Yo no soy una de las mejores y más grandes protagonistas, pero sí tenía el gran valor de que la mujer, que era muy joven, y 24 años más o menos, cuando estaba yo en estas correderas. Entonces tenía además que, por mi presencia, hacerle ver a la contraparte que yo era suficientemente buena o pretenciosa para lograr lo que estaba buscando. Porque hay quienes en esa época, a las mujeres muchísimo menos jóvenes, ¿me comprende? La situación de entonces ahora es un mundo de diferencia. Claro. ¿Es suficiente o quieres que siga hablando? Sí, puede continuar, señora Isabel. Ok, bueno, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, cuando yo llegué a Barcelona primero, que era la cónsul general de Marina Mercante, llegaban al consulado estos señores de la Marina Mercante con estos bigotes, estas cosas, y cuando entraban al consulado preguntaban por el cónsul. La cónsul era yo, una muchachita. Yo tenía que ponerme todo seria que yo podía, más allá de las palabras, para que ellos tuvieran confianza con el personaje que tenían enfrente. Pero me he sentido en la avanzada, ya el tipo me alcanzó, ya todo el mundo está más o menos como yo pretendí en un principio. Y yo me siento tan feliz, pero tan feliz por todo lo que he podido hacer, que si tengo que repetirlo, lo repito una y otra vez. Me encanta mi vida. Súper. Ok, la segunda pregunta dice, ¿cómo llegó a pertenecer al equipo negociador? ¿En qué época de su vida se encontraba? ¿Qué la motivó a formar parte de este proyecto? O sea, ¿quién le invitó a ser parte del equipo negociador? ¿Cómo sucedió? ¿En qué etapa de su vida estaba usted? Yo estaba en España, en el consulado, trabajando, y el general Torrijos conoce a mi familia de toda la vida y me conocía a mí especialmente mucho. Tenía fe y confianza en mi capacidad de trabajo. Entonces, él me dijo que me regresara a Panamá a trabajar en el departamento diplomático y consular, porque aquí hacía mucha falta. Regresé a la Cancillería y desde allí comenzaron las negociaciones del general tratando de pacificar Centroamérica. No sé si ustedes pueden ubicarse en el tiempo y recordar que en esa época habían problemas en todos los países y derrocaban a uno, derrocaban al otro. Había que pacificar Centroamérica. Entonces se fue creando el grupo de contadoras en Panamá, que éramos Panamá, Venezuela, México y Colombia.
4 países, más 5 países centroamericanos, éramos 9 negociando la pacificación de Centroamérica. A todo esto con la dirección del general Torrijos, que él quería y pretendía eso, pacificar Centroamérica. Pero ese mismo grupo hizo posible después pasar del grupo de contadoras y de la pacificación de Centroamérica, pasar a lo que nosotros pretendíamos, negociar los tratados del canal. No sé si es suficiente o quieres que siga con el mismo tema. Dime tú. Alejandra, ¿quieres hacerle alguna pregunta de las que sigue? ¿Se fue Alejandra? ¿Alejandra? ¿Aló? ¿Me Ajá. escuchan? Sí, Sí. disculpen que tengo un temita aquí técnico, pero seguimos. Quisiera, sí, continuar con otra de las preguntas. Isabel, ¿cuál era su rol dentro del equipo negociador? ¿Para qué la escogieron? Bueno, yo era una especie de enlace. Toda la vida he sido muy diplomática. No solamente porque pensé la teoría, sino la manera de ser. Soy del signo Libra, entonces soy como muy balanceada y yo nunca tengo situaciones extremas o estoy enfrentándome con personas que van a hacerme perder el tiempo. Simplemente dejo rodar la bola y yo me siento en mi lugar a esperar que me toque lo que me toca. O sea, yo sé negociar. Y de eso tenía clarito el general. Es más, cuando yo fui a las giras, hicimos, porque el general se dio cuenta que nosotros teníamos que internacionalizar la causa del Canal de Panamá. Eso era primordial. Que el mundo nos apoyara. Éramos todos el mundo con Panamá. Y en realidad eso se consiguió, pero se consiguió con un trabajo precioso, precioso de Cancillería. Personas que unos están, otros no están, como el doctor, tan bella persona, el doctor Carlos Osores, que fue un gran compañero de trabajo, fue varias veces ministro y viceministro. Él también formaba parte de ese equipo que iba, porque eran unas delegaciones que iban de país en país, vendiendo la causa de Panamá. Un trabajo como de hormiguita, pero muy efectivo, porque nosotros no estábamos en esta época que tú pones, como ahora que estamos un montón mirándonos la cara en este aparato, eso no existía. Y era muy rústico todo, para trabajar, si tuviéramos en la situación que estamos hoy en día, hubiese sido muchísimo más fácil, pero no, había que ir en persona y hacerse presente para poder conversar el tema que había que conversar. Entonces salían delegaciones de Panamá a cada país con esa ruta, la ruta de vender la idea de que nos apoyaran internacionalmente, ya fuera en la ONU, en la OEA, donde quiera que fuera, que hubiera un gremio reunido, siempre hablara sobre la causa de Panamá ante el canal, que lo queríamos de vuelta a nuestra soberanía, que es lo lógico. Era el canal de Panamá, o sea, Panamá no lo tenía. Qué cosa más absurda. Empezando por el nombre. Entonces, de todas las gestiones que se hicieron, yo considero, a mi manera de ver y con todo lo que puedo ver hacia atrás, que la reunión de Sri Lanka, de los no alineados, en 1976, fue de las más determinantes y de las más importantes. Y ahí tuvimos una participación, pero preciosa, de la cual yo puedo hablar toda la tarde, pero no sé qué tiempo tengo. Va bien, va bien. De hecho, vamos bastante adelantados, señor Isabel. Ok. ¿Quiere aportar algo más? Sí, sobre el mismo tema. Sí, gustaría, sí, claro. Y bueno, mira, cuando fuimos a Sri Lanka, nos fuimos todos, porque hay muchas cosas bonitas que no, si no las cuento yo no las van a saber. Nos fuimos cada uno por su lado.
solamente el general llegó al final, 2 días antes de la reunión con el canciller, pero nosotros los demás, cada uno salió como pudo. Yo me monté en un avión sola, pero cuando llegué se unieron también Aristides Rollo y el padre Carlos Pérez Herrera, el padre del que es ahora representante en San Francisco. Bueno, él era parte de la delegación, brillante también, muy sosegada para negociar. Pero nos coincidimos en el vuelo, no teníamos tiquete para llegar juntos, cada uno andaba por su parte. Cuando yo me monté en el avión y vi caras conocidas, y vi al padre Pérez Herrera y vi a Aristides Rollo, qué alegría, pero qué alegría. Entonces, de París llegamos a Karachi, Pakistán. Cuando estábamos en Karachi, porque había que hacer dentro del avión, era la época del terrorismo por todas partes. Cuando el avión paró, subieron estos hombres con metralleta en la mano, eran 3 o 4 que subieron a revisar el personal que estaba dentro del avión. Bueno, yo no lo podía creer, de ver esta gente como si fueran las hermosas de hoy en día. Bueno, eran esta gente con la metralleta en Karachi, revisándonos a todos. Yo no puedo decir que estaba fascinada, pero estaba sorprendida y muy motivada. Yo decía, pues esto es como una película. Y sí era como una película. Me encantó la experiencia. Después, cuando se fueron, por supuesto que fue mucho más agradable. Pero son cosas que yo no las puedo olvidar, no las puedo olvidar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle la oportunidad, como le dije, a algunos miembros de la audiencia que también han aportado algunas preguntas. Y en esta ocasión, bueno, le damos la palabra al señor Jaime Trejos. A ver, señor Jaime, ¿qué pregunta tiene para la señora Isabel? Querida Isabel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jaime. Qué bueno. Isabel, ¿existen, aparte de Omar Torrijos y de Jimmy Carter, otros personajes que podrían tener o merecerían crédito por la firma de los tratados? Bueno, yo pienso que los presidentes del grupo de contadora ayudaron mucho, que eran Oduber, venezolano, todos los del grupo de contadora, esos presidentes nos apoyaron tanto y a su vez ellos, dentro de su propio circuito y su grupo de influencia. Por ejemplo, el venezolano tenía mucha influencia en el Caribe, por dar un ejemplo. Ellos fueron ampliando nuestra causa. Carlos Andrés Pérez. ¿Ah? Carlos Andrés Pérez. Sí, exacto. Él fue magnífico negociador a favor de nosotros. Oduber también. Figueres, o sea, todos estaban por apoyarnos. Fue una cosa hermosa, una gran hermandad, una gran hermandad. Yo no sé cómo podría haber sido hoy, pero en ese momento todos estaban, como se dice militarmente hablando, cuadrados con Panamá, cuadrados con Panamá. Era lindo, lindo. Trabajar en ese momento tenía muchas diferencias con lo que se puede hacer hoy en día, pero también tenía muchas satisfacciones, claro que sí. Perfecto, gracias. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que fueron personalmente desde el punto de vista personal, los principales desafíos que enfrentó para cumplir el objetivo, el rol de su función dentro de los tratados? ¿Y cuál considera en el marco de Panamá el principal desafío para lograr ese gran acontecimiento? Bueno, el desafío era... El suyo personal y como país, dentro de su rol. Ajá. Empezamos con el mío. Sí. Ok. Para mí era el hecho de que era muy joven y que era mujer. Eso era un gran desafío, porque quizás hoy en día estaría más apropiada para esas negociaciones, pero entonces era una niña, no tenía mis hijas, por ejemplo, que tengo 3, bendito sea Dios, bellas todas. Y
mi juventud, yo creo que para muchos era como un elemento de gran sorpresa, les hacía dudar de mi propia capacidad, cosa que yo en ningún momento quise que confirmaran, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Miren, por ejemplo, el general sabía desde siempre, porque él me conocía, que esa era mi pasión, la diplomacia. Y él tenía gran satisfacción, él fue el que le dio instrucciones al canciller Aquilino Buey de que yo tenía que ir para Sri Lanka. No es que, porque estas cosas funcionan de esta forma, por lo regular el que coge el personal es el canciller, pero en ese caso, no porque fuera una dictadura como querrán algunos decir, sino porque fue como resultó, el general dijo, ella tiene que ir, porque eso la obsesiona este tema. Miren, cuando yo era una niña, pero muy chiquita, cuando yo tengo como 7 años, mi abuelita me llevaba al Clubhouse de Balboa, a comer un pavo delicioso que hacían ahí. Entonces, ahí fue donde yo empecé de tan pequeñita, a ver las dos banderas. Yo decía, pero si la bandera de Panamá es esta, ¿qué hace la otra acá, al lado? Y mi abuelita me decía, esa es la bandera americana. Yo tenía como 7 años, y ahí fue donde me nació el gusanillo de que hacían esas dos banderas juntas cuando yo iba a Balboa. Imagínate. O sea, que eso es una cosa que me ha, ¿cómo le voy a decir? Me ha movido toda mi estructura y todos mis anhelos patrióticos desde que era muy pequeñita, porque yo no lo podía entender. Entonces, mi padre me matriculó a mí en el hija. Cuando yo desfilaba, me gritaban, Instituto de Jóvenes Atrasados. Yo me quería morir porque yo no tenía el concepto de que yo fuera atrasada por ningún lado. Yo quería ir para el Instituto Nacional. Y mi padre me decía, no, el instituto no, porque él me veía a mí como entre un montón de muchachones grandes, que su Isabelita, ¿qué iba a pasar con Isabelita? Bueno, nada, no pasó nada. Yo di hasta que fui para el Instituto Nacional. Cuando llegué allá, bueno, era magnífica estudiante, yo no sé por qué negarlo, todos los profesores lo pueden decir. Y entonces, era del cuadro de disciplina, jefe de disciplina. Entonces, los muchachos, todos se quitaban la corbata para que yo les llamara la atención. Eso era una cosa, pero esa es la máxima maldad, entre comillas, que hacían. Quitarse la corbata para que yo las mandara a poner. O sea, para decirles cómo era la mentalidad y la juventud de esa época. Miren las cosas que hacen hoy en día. Tan diferentes y tan violentas y tan horribles. O sea, que yo en realidad pertenezco a una época en que se hicieron muchas cosas de una manera bastante rústica, pero también muy cierta. Yo no sé si quieres que siga hablando, yo puedo hablar sin fin. Vamos a darle la palabra a Alejandra. Alejandra tiene otras preguntas. Ok. Estoy fascinada, aunque me he criado con estos cuentos y tengo un nudo en la garganta porque me da muchísima emoción. Esto me hace mucha gracia, lo fascinada que me encuentro, aunque me he criado con estas historias. Continuamos. ¿Tiene alguna anécdota especial que vivió con algún miembro? Y disculpen que algo está pasando con mi cámara, pero seguimos. ¿Tiene alguna anécdota especial que vivió con algún miembro del equipo, con Omar, o con algún colega o adversario político? Yo nunca tenía ningún tipo de anécdota con un adversario, porque ningún adversario me ha enfrentado. Yo no sé por qué, porque debe ser que se enredan conmigo. Pero yo me he llevado bien con absolutamente todo el mundo, toda mi vida. Ya no sé si es mi signo o mis estudios o qué. Por ejemplo, una cosa muy importante que les puedo contar. Mi jefe, que fue mi canciller, el doctor Julio Linares, también era
fue mi profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Panamá y también mi director de tesis sobre la soberanía marítima de Panamá. Entonces, el doctor Linares, cuando la invasión a Panamá, porque a todos nos mandaron para la casa, ustedes recuerdan, no sé si lo saben, cuando la invasión, todo el personal de la Cancillería lo mandaron para su casa. A mí me llamó el canciller, que era el doctor Linares, ya les he dicho los antecedentes de él conmigo, me llamó a la casa y me dice, Isabelita, tú no tienes ningún problema. Vente a trabajar dentro de una semana, nada más danos una semana para poner orden aquí, hay mucho que sacar, mucho que limpiar. Ese era el canciller de la invasión, cuando la invasión, que había sido, ya les conté todo, mi profesor, mi director de tesis, hasta el abogado que divorció a mis padres. Imagínense ustedes todo lo que había detrás de ese canciller. Y él me dice, tú tranquila en tu casa una semana, te vienes para acá. Así que yo ni siquiera después de la invasión tuve ningún problema en Cancillería. Derechita la semana estaba trabajando. Esa es una anécdota que yo considero muy importante porque yo quise mucho al doctor Linares, muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo una vez cuando llegué de un seminario largo que estuve en el Instituto Getúlio Vargas en Río de Janeiro, en Brasil, que me fueron a buscar mis hijas al aeropuerto. Y me dice la mayor, Estefanía, ay mami, te tengo una noticia muy triste. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, que a mi jefe, que era el doctor Linares, le había dado un infarto en Nueva York. Y con eso me recibió en el aeropuerto y fue, la verdad, una noticia triste porque me lo ocultaron hasta que yo llegué a Panamá. Y entonces, a partir de entonces, él tenía que trabajar nada más que 2 días y el miércoles parar 2 días y así. Pero esa fue una anécdota que les quería contar sobre el doctor Linares porque fue muy, muy importante en mi desarrollo personal y profesional. Conversando sobre anécdotas y voy aquí a hacer una pausa, Roberto. Claro. Isabel tiene una anécdota bastante valiosa, que vale oro, con el general Torrijos y Gabriel García Márquez. Ah, sí. Quisiera pedir que la compartiera. Ok, cómo no. Bueno, García Márquez le hizo una entrevista al general Torrijos que yo no sé cómo le llegó al general, no sé, las preguntas. Porque ahora todo te llega por todas partes, pero entonces no. Pero el general me preguntó a mí, Isabelita, yo tengo las respuestas de una entrevista que me está haciendo García Márquez y yo quiero saber si tú se las puedes llevar. Imagínate ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Llevarlas a Barcelona, que eso era, para mí Barcelona, viví 7 años allá estudiaba, allá trabajaba, allá nacieron mis hijas. ¿Cómo yo iba a querer ir a Barcelona? Digo, yo voy corriendo para Barcelona, Omar. Entonces, él me dio todas las respuestas de las preguntas que le mandó primero García Márquez a él para que yo se las llevara a Barcelona. Entonces, por supuesto que yo fui bien mandada, muy feliz. Y fui a su casa y me recibió la esposa y él. Y me pasé toda una tarde conversando con ellos. Gente maravillosa, más que yo lo puede decir el doctor Ritter, que tanto los ha conocido y tanto los amó. Yo creo que ya fallecieron los dos. O sea, por supuesto él, sí, pero creo que la señora también hace muy poco. Pero fueron tan bellos. Una tarde en Barcelona con estos dos señores conversando y conversando, pero ¿de qué no hablábamos? De todo lo que pasaba en Centroamérica, de todo lo que quería el general, de toda la revolución, de todos los tratados. O sea, hemos conversado. Y para mí eso fue una tarde preciosa, preciosa, que nada más éramos los tres, ellos dos y yo. Qué rico tener esa comunicación y tan privada. Y en el propio escenario de su sala, de su casa. O sea, no estábamos
encontrándonos en un hotel, en un lobby, no, no, allí en la casa de ellos, hablando de las cosas que nos importaban, tanto al general como a mí. Entonces yo entregué, por supuesto, las respuestas y después todo eso se publicó, las respuestas del general, pero que es que Omar no quería que nadie las viera antes que él. Entonces no se fiaba como, no sé, él quería que fuera yo y yo las llevé, pero feliz de la vida, feliz de la vida. Gracias, Alejandra, por recordarme. Bueno, vamos a darle entonces otra vez la palabra a alguien del público. Ella es, bueno, es mi mamá, para ser transparente, la señora Ana Bermúdez. Ella tiene una pregunta. A ver, mamá, ¿qué pregunta tienes para la señora Isabel? El audio, mamá, el audio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Público, señora Isabel, créame que ha sido un grato momento conocerla, porque a la firma de los tratados Torrijos-Carter yo tendría como 26 años, también era una muchachita así como usted. Ajá. Y me imagino la emoción que usted tendría ahí en ese despacho con tantos personajes, los medios de comunicación mundiales pendientes de este acontecimiento. Bueno, mi pregunta para usted, doctora Damián, es ¿cuánto tiempo invirtió usted en los tratados Torrijos-Carter antes y después de firmado? Porque se firmaron en el 1977 y transcurrieron 22 años hasta 1999, que fue la reversión total ya, que se vio con un acto muy simbólico en las gradas de allá en áreas revertidas. ¿Cuánto tiempo invirtió usted antes, durante y después de los tratados, de la firma de los tratados Torrijos-Carter? Bueno, para hacerle el cuento corto, yo siempre he estado ligada al tema, porque siempre he trabajado en Cancillería. O sea, desde antes, durante y después. ¿Por qué? Porque después también yo tenía que estar haciendo todo lo que tenía que ver con el tema desde la posición que yo estuviera. Por ejemplo, en el 99 yo estaba de embajador en Costa Rica. En Costa Rica, sí, aquí al lado de la frontera. Y tenía que ver con todo lo que sucedía aquí también. O sea que nunca me desligué del tema. Antes, porque era necesario los contactos con Contadora, con el grupo Contadora, con todo Centroamérica. Después lo internacionalizamos como quería el general. Después esperar esos 23 años que había que esperar para que las cosas comenzaran a revertirse. Y fue poco a poco, todo sucedió poco a poco, pero así fue como se planificó y no se podía conseguir nada más que eso. Era lo único a lo que pudimos, o sea, no lo único, sino lo máximo que podíamos lograr en ese momento. Y el general no es que estaba absolutamente feliz, pero entendió que era eso o esperar el próximo presidente que no sabíamos quién iba a ser y cómo nos iba a ir. Teníamos clarito que Carter sí era un presidente que estaba dispuesto a cooperar con Panamá porque entendía nuestra necesidad. Esa fue una maravilla en el tiempo. Cuando las cosas van a pasar, nadie las detiene. Mire usted, ¿cómo pudo encontrarse una persona como Carter y como el general después de todo lo que habíamos pasado nosotros para lograr eso, que fuera por pedacitos? O sea, que no podía hacer todo de una vez, no es que vamos a firmar el tratado, ya cogen su canal, no, eso no, es progresivo. Y eso se entendía, e incluso tenía cierta lógica, porque nosotros, poco a poco, era más fácil ir adquiriendo bienes que eran nuestros desde un principio, pero que adquirirlos y depositar nuestra administración en ellos. Por ejemplo, lo primero que llegó y que se formó fue el corregimiento de Ancón. Eso no existía, el corregimiento de Ancón. Para empezar por allí, y después fueron desglosando todas las bases militares, y al final
en el 99. Ay, yo quiero contar algo personal, que no tiene mucho que ver con el canal, pero que a mí me fascina. Miren, el general Torrijos fue el padrino de mi boda, y fue el padrino de mi hija, con su esposa, con Raquel. Raquel y Omar eran, o sea, para explicarles a ustedes la familiaridad que había, que existía, y la confianza grande. Entonces, él estaba clarito que si no era con Carter, después iba a ser o más complicado o no se iba a dar. Bueno, mi hija, que era la hijada de él, se enamoró con un suizo en Suecia, que no es la misma cosa, y allá, en el amor de su vida, pues su suizo en Suecia, se vinieron a casar a Panamá. En el 99, todas las amistades de ellos de la universidad, que los de Suecia, los de Suiza, los de todas, donde ellos habían estado en las universidades, tanto de mi hija como del suizo, y vinieron a Panamá a la boda, que fue el 7 de enero del 2000. O sea que ellos vinieron para participar en los actos de la reversión del canal y estuvieron aquí. Pero no se pueden imaginar, esos suizos estaban todos rojos de las emociones, de los calores que había, los calores, la humedad. Fue tan hermoso. Y en la noche había un concierto de Rubén Blades en la isla, esa isla que se hacen los conciertos. Y todos los suizos allí con mi hija, la hija de Omar, el día que entraban en el canal, y ellos estaban pero tan felices como los panameños, porque era su amiga de ellos, y el suizo también amigo de todos ellos. O sea, fue esa entrega, y esa noche, y ese concierto de Rubén Blades, pero fantástica, fue fantástico, o sea, no solamente lo patriótico, porque yo, Panamá y mis hijas son los grandes amores de mi vida, ¿no? Si yo estuviera como, ¿cómo se dice este señor? Alejandro Sanz, el corazón partido, la mitad es Panamá y la mitad son mis hijas. Y esa noche coincidía todo. Coincidía la entrega del canal y el matrimonio de mi hija, con todas las extranjeras, pero gozando a la par de los panameños. Eso fue, bueno, no tengo palabras para describirlo. No tengo palabras. Fue hermoso, más allá de lo que yo pueda explicar. Es más, me estoy emocionando. Nada más que recordarlo. Ok, Ale tiene una pregunta para usted, señora Isabel. Vamos con Ale. Alejandra. Así es. Seguimos aquí con las preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar. Bueno, una de las preguntas, Rob, era sobre cómo describiría su visita a Washington durante la época de los tratados. ¿Usted tuvo que viajar a Washington o se enfocaba en la internacionalización su presencia? No, yo no fui a Washington, yo no estaba allí. Yo tenía que trabajar en Cancillería todo lo que estaba pasando en Washington. Yo estaba acá en Panamá, en la Cancillería. Yo recibía por telefax, por no sé qué cosa antigua esa que existían, toda la información. No era WhatsApp en ese momento. No había. No había ni cosa parecida. ¿No habían memes? No, es que era otro mundo, te digo que era otro mundo. Ahora sería todo tan fácil, tan fácil. Miren lo que estamos haciendo ahora, todos comunicados, todos conversando, sin ningún tipo de problema, pero en esa época era otra historia, totalmente otra historia. ¿En dónde se encontraba usted mientras se inmortalizaba la icónica escena en donde aparece Jimmy Carter y Omar Torrijos firmando los tratados? Yo estaba en Cancillería, mi amor. Yo estaba en Cancillería procesando lo que estaba recibiendo para a la vez dar a toda la comunidad nombrada en Panamá del Servicio Diplomático Extranjero acreditado en Panamá y el consular, para que ellos lo mandaran a sus sedes y también fueran multiplicándose las comunicaciones
Acuérdense que era otra época y que era muy difícil y complicado. Entonces, esa era una manera de hacerlo más dinámico. Yo no estaba en Washington, yo estaba aquí en Cancillería trabajando mucho, pero muy feliz, pero muy feliz. Qué bueno. Ok, una pregunta del público. Dice así. ¿Por qué la expositora cree que la votación para el referéndum de la aprobación de los tratados Trujillo-Carter fue tan cerrada? Esa pregunta, la verdad es que es como complicada contestarla, pero habían tantos, aunque parezca mentira, personas en este país que no querían los tratados. Yo no quiero entrar en el tema político per se porque yo trato de evitar, pero ustedes saben que fue bastante decepcionante, tanto que trabajamos nosotros para lograrlo y a la hora de recibirlo, ni siquiera lo recibimos nosotros, sino personas que lucharon en contra de la posibilidad de que eso sucediera. Esos son sarcasmos, sorpresas que te da la vida, dice Rubén Blades. Bueno, y creo que también una injusticia histórica, porque debimos recibirlo nosotros si la justicia histórica existe. Pero bueno, no se dio así. Y hay todavía quienes adversan lo que hicimos. Yo quisiera saber quién pudo haberlo hecho mejor. Yo quisiera. Ojalá y me enterara, porque yo no tengo idea. Nosotros fuimos verdaderamente un equipo todos que creíamos en este asunto de verdad, pero de verdad. Mira, todos estos señores que van a hablar después, Adolfo Amada, Aristides Rollo, los que sigan, todos éramos institutores. Ese era el nido de águilas. O sea, somos todos unas águilas. si pensamos en el simbolismo de la situación, y de estudiantes también, me acuerdo perfectamente. Aunque ellos eran mayores que yo, en la universidad eran los directores de los grupos estudiantiles. O sea, había un liderazgo. Estas personas eran líderes de jóvenes y consiguieron lo mejor que pudieron de las posibilidades que había. Ellos iban y negociaban y regresaban con toda la información donde el general a decirle por dónde iban las cosas. Y él decía, vayan otra vez y regresen. Eso no es suficiente. Y, bueno, pero él siempre estaba, y era, como yo les decía, los contactos eran personales, porque primero por la privacidad y segundo por las posibilidades de comunicación que no eran las que hay hoy en día. Pero él los recibía en una casa en calle 50 y ellos llegaban con toda la información. Y él decía, y los escuchaba. Entonces, y cuando terminaban toda la historia, él decía, bueno, coge el avión de vuelta. Como que no estoy contento. Es maravilloso, maravilloso. Ok, bueno, vamos a, definitivamente los aspectos políticos de la historia siempre, pues, causan un poquito de controversia, ¿no? De controversia. Y está bien, está bien. Yo creo que al final se recuperó o se conquistó la soberanía de un país y de un pueblo. Y eso es lo que yo creo que hay que rescatar, más allá de las banderas políticas. Pero bueno, vamos a seguir se nos acaba el tiempo y vamos a darle la palabra al señor Eduardo, que me estaba escribiendo, que quiere hacer una pregunta. Señor Eduardo, el micrófono es suyo, active su micrófono y díganos, ¿qué pregunta tiene para la señora Isabel? Buenas tardes. A ver si se me escucha. Se le escucha. Muy bien esto. Es la época, ¿verdad?,
de los países no alineados, de las diversas conferencias que se hicieron, aunque ya creo que para la época estaba muerto Suharto, Nehru y otros. ¿Ya terminó la pregunta? Sí, es esa época, ¿verdad? ¿Estaban Con muertos Nasser quiénes? y otros. Y creo que también Torrijos viajó a Libia y Gaddafi creo que apoyó un poco también esto, aunque no sé cómo. No entiendo, Sí, perdóneme. ¿cuál es la pregunta, señor Eduardo? Disculpe. Y Es que esta es la época, la coincidencia con los países no alineados y varios de sus famosos líderes, Suharto de Indonesia, Nasser de Egipto, Gaddafi en Libia, que creo que Torrijos fue a visitarlos a todos estos para buscar ese apoyo. Ahí creo que también Tito en Yugoslavia. Sí. Oiga, mire, por ejemplo, hablando de esa época y de esos acontecimientos, Anwar al-Sadat, Sí, sí. eso sí es, para mí fue maravilloso. Cuando llegamos a Colombo, a la ciudad, a la capital de Sri Lanka, todo era un desorden, porque no había la hoy en día. Y entonces, yo tenía que recoger mis maletas en campo abierto, en media pista, a buscar la maleta. Pero era una Samsonite roja. O sea que eso me ayudó. Me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Sí. Pero yo tenía la colección toda roja. Entonces, cuando vi la maleta que estaba yo recogiéndola, a ver cómo salía yo de ese montón de situaciones, baja en el avión que llegaba, no era el Sadat, el presidente, y le hacen toda la ceremonia, y yo allí embelesada viendo la ceremonia, y los saludos, y cuando terminó el saludo, y yo todavía buscando con la maleta, baja el verdadero, el auténtico, el Sadat, el Anwar el Sadat auténtico, el que había bajado primero, un doble, como una película de James Bond. Yo no lo podía creer. Entonces, ¿Qué era el presidente de? Para de quienes tal vez no Egipto, lo conozcan. perdón. Yo siempre hablo pensando que van con la línea que yo tengo en la cabeza. De Egipto. Imagínense ustedes que él, que bajaba no era él, sino su doble, y él bajó después. Y miren que por qué había que cuidarse. Ese señor lo mataron, después lo mataron en un atentado en su propio país. O sea que tomar esas medidas en esa época era un acto de sobrevivencia realmente. Pero como yo no estaba sino buscando mi maleta, cuando yo vi que bajó uno y después salió el otro eso fue maravilloso. Yo me sentía que estaba en el medio de una película de James Bond. Ok, bueno, una última pregunta que la gente me está pidiendo preguntas, una última, estamos bien cerca de finalizar nuestro live y creo que Zoe, si es que pronuncié bien, tiene una pregunta. Zoe, el micrófono es tuyo. Sí, yo tengo una pregunta. Se trata sobre antes de los tratados Torrijos-Carter. ¿Por qué? No sé si usted estaba, o sea, no sé si usted aún estaba en Panamá. Cuando el gobierno estadounidense estaba en el pueblo panameño, ¿por qué mataban a las personas? O sea, no habría motivo. Solo una lucha que fueron los estudiantes para reclamar territorio, pero o sea, mataban a las personas y las acusaban y las amenazaban por la calle. No sé por qué eso Sí. pasó. La pregunta ¿cuál es hoy? Que no sé si usted ¿Por qué tiene... se hizo? ¿Por qué se hizo eso? Sí, gracias por esa pregunta. Soy ¿quieres entender, conocer un poco más sobre cuando el ejército de Estados Unidos mató a los estudiantes del 9 en ese 9 de enero y los días que siguieron, ¿verdad? Que conocemos como los mártires del 9 de enero.
ese enfrentamiento físico, esa hostilidad? ¿Por qué era así? ¿Por qué Estados Unidos lo manejaba de esa manera en nuestro país? Bueno, esa fue una de las razones por las que nosotros nos teníamos que deshacer de ese enemigo, un enemigo en casa, como dice la película, durmiendo con el enemigo. Mira, tú no podías coger un mango de un árbol de mango cuando todos se caían al piso, porque es que esas personas, los americanos militares, tenían un comportamiento muy violento, muy violento. Bueno, tú los ves ahora, hoy en día, cómo tratan a su propia gente. Ok, que si son negros o no son negros, pero son americanos. Son americanos. ¿Cómo se comportan con ellos? ¿Te imaginas? Ubícate en el tiempo y piensa en que estos mismos americanos en este país, donde se sentían que ese era su territorio, que éramos una colonia, una de las razones que hicieron necesario que nosotros tuviéramos que negociar los tratados Torrijos-Carter para salir de eso, porque no era solamente que ellos estuvieran en el canal, sino el comportamiento. Nosotros no podíamos tener acceso para ir allá a hacer nada, absolutamente, ni siquiera coger un mango de un árbol, porque te caían encima. Un comportamiento absurdo, absurdo. Eso no es, ni siquiera tiene categoría de humanidad, ¿Cómo tú vas a ir contra unos niños que van a coger unos mangos en un árbol que se caen solos los mangos y que están en el país donde ellos nacieron? Porque ellos dicen que son los dueños del canal. Eso era imposible, eso no podía continuar, era imposible. Sí, al final, claro, al final era un tema de soberanía. Bueno, vamos a darle las gracias a la señora Isabel. La verdad es que, señora Isabel, como dice la gente aquí en el chat box, nos pudiéramos quedar hablando aquí un montón y le aseguro que la mayoría de aquí se pudiera quedar escuchándola todo el día. Todo el y lo día. Han expresado. Así es, la lo estoy garganta, leyendo. Lo en estoy el leyendo, chat exactamente. han expresado: estoy fascinada, pudiera escucharla toda la tarde, pudiera escucharla todo el día. Sí. Así es, así es. Me gustaría públicamente, señora Isabel, ¿está usted preparada para este momento? Me gustaría públicamente hacerle el reconocimiento. Nosotros tenemos un reconocimiento especial para todos nuestros invitados especiales que dice al que le hemos llamado guardianes de la historia. Y Lifewalk le otorga a Isabel Damián por su valiosa contribución a la realización de la 19ª edición del Lifewalk Live el 12 de septiembre del 2020. Gracias, señora Isabel, de parte de todo el staff de Lifewalk, de nuestra coproductora Alejandra, que es su hija, y de toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si quieren pueden abrir sus micrófonos para darle las gracias a la señora Isabel. Muchas gracias, señora Isabel. Gracias. Gracias. Excelente. Hay que repetirlo. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Un placer. Gracias, Faltó mami. más. Faltó más. Gracias. Faltó más, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Isabel. Los queremos mucho. Gracias, mami. Estefanía. Desde Canadá. Muy familiar la audiencia de hoy, muy familiar. Estefanía desde Canadá, mami. ¡Wow! Desde Canadá, muy bien. Está la hijada de Omar. Esa es la hija. ¡Wow! Escuchando wow, con wow. mucha emoción todo, mami. Recordar, es que tú cuentas estos cuentos, lo hemos escuchado, como dice Alejandro, un montón de veces, pero es como si fuera la primera vez, cada vez que lo escuchamos. Me encantó. Ay, pero qué lindo, qué cierre ese con la otra. Mira, está en Canadá. Sí. En Canadá. Este es el primero de 5 años dedicados a los tratados Torrijos-Carter, conversando con los negociadores y con participantes tan activos como mi mamá. Así que los esperamos en la próxima sesión. Así es. Chao. Chao. Chao, gente. Muchísimas gracias. Chao, señora Isabel. Chao. Gracias. Chao. Bye.